Como estaba diciendo, los Salmos 54 y 55, yo diría que son salmos que tratan del mismo tema desde perspectivas diferentes. Son salmos que tratan, primero, de un lamento. Es una oración de lamento, ¿no? Están estos dos salmos dentro de la literatura de lamento. David de alguna manera está orando y está lamentándose respecto a cosas que le está pasando, ¿no? Y básicamente, ¿qué le está pasando? En el Salmo 54, él tiene luchas o está siendo oprimido por enemigos externos, de fuera, está siendo perseguido. Y en el Salmo 55, igual es un lamento, está pasando por lucha, está pasando por un embate, pero el enemigo es interno, exactamente. El enemigo viene de dentro. Entonces, el Salmo trata de la lucha contra los enemigos y vemos que hay enemigos de fuera y hay enemigos de dentro. Y en el Salmo 54, David se lamenta por la persecución que viene de los enemigos de fuera. Y en el Salmo 55 todavía está más angustiado, todavía se le escapa aún más la emoción. ¿Por qué? Está tratando con enemigos de dentro. Y es más difícil, y es más cruel, y es más duro tener que lidiar con enemigos dentro y fuera. Porque por eso dice David en el versículo de número el versículo número 12 del Salmo 55. No me injurió un enemigo, yo habría soportado. Está diciendo David, si fuera alguien de fuera, pues yo estaba bien, lo habría soportado sin problema. Pero fue tú, hombre, amigo mío, íntimo mío, familiar incluso. Esto es lo que más le dolía, ¿no? Entonces, los Salmos 54 y 55 nos permiten aquí entrar en la experiencia emocional y espiritual de David cuando atraviesa momentos de profunda amenaza, angustia y traición. No son salmos de alguna manera teóricos, sino oraciones reales, nacidas en medio del peligro. Aprendemos aquí que la vida de fe no elimina el sufrimiento y los problemas más crueles, pero sí nos enseña cómo enfrentarle, ¿no? Enfrentarlo delante de Dios. Como he dicho, ambos salmos pertenecen al género del lamento individual, lo cual nos enseña que hay una forma de lamento que no es pecaminosa, sino hay una forma de lamento que incluso en nuestras oraciones no solamente está permitida, como es bienvenida. De hecho, tenemos un libro en las Escrituras que se llama Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué se lamentaba Jeremías? Por razones semejantes a la del rey David aquí. Al ver el mal de su generación, al ver la injusticia con los pobres, al ver la maldad de la gente, del pueblo de su tiempo, lamenta Jeremías. Y hay un libro, 5 capítulos y versículos de textos de las lamentaciones de Jeremías al ver el mal en el mundo, la maldad de las personas, la crueldad de la gente para con los desprivilegiados, los extranjeros, los oprimidos, los órfanos, las viudas, los niños, etc. Aquí David se está lamentando porque está siendo perseguido por gente mala que venía desde fuera persiguiéndole, pero también por gente mala que él pensaba que era buena. ¿Ya os ha pasado eso? Pensabas que era buena, pero era mala gente. Y el que era malo era bueno. Y David aquí se estaba lamentando.
vaya, yo pensaba que tú eras mi amigo. Yo pensaba que tú eras familiar mío. Nos comunicábamos dulcemente. Fijaros en la expresión de David. Versículo de número 14. Nos comunicábamos juntos dulcemente. Que tenían una amistad y una relación cercana. Y compartíamos los secretos. ¿Ya has compartido secretos con alguien y dejó de ser secreto? Suele pasar. Pues es lo que ha experimentado aquí David. ¿No? Entonces, estos salmos nos muestran que la oración sincera, de alguna manera, incluso la lamentación honesta, es un acto de madurez en la fe. Estos salmos son especialmente relevantes para nosotros, la iglesia de hoy, porque nos recuerdan que Dios es fiel, tanto cuando los ataques vienen de fuera, como cuando las heridas nacen de dentro. Dios es fiel y nos ayuda a soportar y nos lleva a enfrentar y afrontar cualquier situación. Con eso no estoy diciendo que sea fácil. Entonces, veremos el Salmo 54. Está vinculado el Salmo 54 aquí con la traición de un grupo de personas llamados zifeos, quienes informaron al rey Saúl del paradero de David. Incluso viene en el título original del Salmo, al músico principal, en Enegino, masquil de David, cuando vinieron los zifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Es decir, era un pueblo que traicionó a David, pero no era su pueblo, no era su gente, pero traicionaron a David, informándole a Saúl que David estaba escondido allí, ¿no? Entonces, David huye injustamente, no por pecado, sino por mantenerse fiel al llamamiento de Dios, a la vocación de Dios para él, fiel a sus valores y principios respecto a Saúl y al hombre que Dios había ungido. Entonces, David huye por esa razón, ¿no? No quiere enfrentarse a Saúl, no por miedo, sino por respeto. Y se esconde en muchos lugares, y se ve que se ha escondido en esta localidad donde estaban los zifeos. Y los zifeos estos, pues lo traicionaron y comunicaron a Saúl que él estaba allí. Eso está en 1 Samuel, capítulo 23, versículos 19. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 1. ¿Cómo David responde a esta persecución de fuera, a esto que han hecho los zifeos para con él? No responde exactamente con venganza, tampoco desesperación. Su primera reacción, ¿cuál es? Acudir a Dios. Versículo 1. Sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Lo primero que hace David es: me están persiguiendo, vienen contra mí. Lo primero es: Dios, defiéndeme. Tú eres mi escudo, mi defensor, tú eres mi guardia. Entonces, esto revela una fe que de alguna manera ha sido formada en la diversidad. Lo primero que hace David es acudir al Señor. Entonces, cuando vienen los problemas sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios. Antes de acudir al doctor, antes de acudir al vecino, al peluquero, al amigo de al lado, a no sé qué y a no sé más cuánto, acudir a Dios. Y vemos en los versículos 1 al 3 que David aquí apela al nombre y al poder de Dios. El nombre representa el carácter de Dios. Él es fiel, justo, poderoso. Los enemigos son descritos como soberbios, violentos, personas que viven como si Dios no existiera. Y el problema de fondo no es solo la persecución, sino una sociedad que ha dejado a Dios totalmente fuera de su horizonte. Versículo de número 3. Se alzan contra mí extranjero, gente violenta intenta matarme sin tener presente a Dios. ¿Por qué los zifeos traicionan a David? Porque eran una sociedad sin Dios.
dice, no está presente Dios ahí. ¿Por qué van en contra de David? Porque solo piensan en su beneficio propio. David no está en el trono, quien está en el trono es Saúl. El beneficio para mí es Saúl. Signos de una sociedad sin Dios, que no piensa en lo que Dios quiere, sino en el beneficio propio. En los versículos 4 al 5 del Salmo 54, vemos aquí una confesión firme de confianza de David. En medio del peligro, David hace una declaración de fe. Dios es el que me ayuda, por eso acudo a Él primero. Dios me ayudará. Entonces, no se trata de optimismo humano, sino de una convicción basada en el carácter de Dios. Dios me ha llamado, Dios va a ayudarme, porque Dios es responsable por lo que hace. Entonces, Dios no solo lo libra a David, sino que sustenta la vida del justo. Dios es nuestro sustentador en los momentos de perturbación, de dificultad y de angustia. Luego vemos una gratitud, incluso antes de la respuesta, porque no es que la respuesta haya llegado, pero David ya escribe el Salmo con una palabra de gratitud al final. Te ofreceré sacrificios voluntarios, alabaré tu nombre, Señor, porque eres bueno. Me has librado de toda angustia. Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Es decir, ellos no han prosperado, sino que tú me has fortalecido y me has librado de este problema, ¿no? Entonces, David promete alabar a Dios de manera voluntaria, incluso antes de ver la solución. Y ahí está el punto de la fe madura. Es capaz de agradecer antes de ver la respuesta. Es capaz de acordarse de en todo dar gracias antes de lo ocurrido. Porque confía en la fidelidad de Dios y no en las circunstancias. Pero aquí David está lidiando con problemas externos, con enemigos externos. Y esto de cierta manera, hombre, es difícil, tiene su dureza, pero digamos que uno lo espera, ¿verdad? Uno lo espera. Que un impío, que una mala persona, que una persona sin Dios, en una sociedad sin Dios, nos haga algo malo, pues lo sufre uno, pero se espera. O al menos no se sorprende uno porque es de esperarse. Entonces digamos que ora al Señor, acude al Señor y sigue para adelante, y digamos que sus emociones no están exactamente muy avaladas. ¿Por qué? Porque no había ninguna relación emocional con aquellos que le atacaban. Y de alguna manera es lo que se espera de una sociedad sin Dios, pues este tipo de cosas. Ahora, cuando entramos en el Salmo 55, el tema es el mismo, pero el panorama se modifica porque hay mucha emoción involucrada. Y uno puede esperar un ataque exterior, pero un ataque interior no. Ya después de algún tiempo, incluso esto se puede esperar, desgraciadamente. Pero cuando ocurre, es como un shock. Pero bueno, si esta persona está a mi lado, si hemos cenado, si hemos comido juntos, si hemos ido a evangelizar juntos, si hemos caminado juntos, si fuimos juntos en el coche hacia dónde, hacia no sé cuánto. Y lo que ocurre en el Salmo 55, pues es para David mucho más duro precisamente por eso. Nos introduce David en una experiencia emocional mucho más intensa y profunda que él estaba viviendo. El dolor no solo proviene del peligro exterior,
sino de la traición de alguien cercano. Entonces David aquí nos muestra que la fe auténtica no ignora el dolor emocional, porque David se expone de igual manera y expone su dolor emocional con lo ocurrido, ¿no? Y lo lamenta. Vemos aquí en los versículos 1 al 8 del Salmo 55 esta angustia profunda de David y esta oración honesta. Escúchame, Dios, mi oración, mi súplica, atiéndeme, respóndeme. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del enemigo, porque sobre mí me lanzan su iniquidad, con furor me persigue. Dice el versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte se han caído sobre mí. Me envuelve, versículo 5, me envuelve el espanto. Que me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría. ¿Ya has vivido esa experiencia? Ojalá tuviera alas y podía volar a no sé dónde y escaparme de todo y de todos. A ver si tengo descanso. Porque pensaba David, vale, pues tengo descanso. Estoy luchando contra los enemigos de fuera, los venzo, tengo descanso, y cuando estoy con los míos estoy tranquilo, estoy en paz, estoy descansado. Pero ya se encuentra David que no tiene descanso ni en su casa, ni con los suyos. Y David dice, ojalá tuviera alas y volaría y me iría no sé dónde. Y a ver si tengo un rato de paz y de tranquilidad. ¿Ya has querido desaparecer de enfrente de la cara de la gente? Pues David aquí está diciendo precisamente eso. En el versículo de número 6. Volaría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto. Moraría en el desierto. Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Moriría en el desierto. Entonces, claro, no es que viviría el desierto, no es que quería ir a un monasterio, sino que está expresando su dolor emocional, como, y lamentándose como, si ya no puedo fiarme ni del que está a mi lado, pues ojalá tuviera alas y me huiría al desierto. Entonces aquí vemos la angustia profunda del corazón de David. Sus sentimientos, su corazón tan dolorido, sus sentimientos tan pesados. David escribe su ansiedad con un lenguaje muy humano: temor, confusión, deseo de huir. Todos ya hemos experimentado ese tipo de emoción y de sentimiento. Temor, confusión, deseos de huir. De manera que aprendemos que la Biblia no censura nuestras emociones, sino que las presenta como parte de la experiencia del creyente. Obviamente la huida no es una solución, pero el clamor a Dios sí lo es. El clamor a Dios sí lo es. Y no es que David esté huyendo, sino que está expresando a Dios sus emociones y lo que le viene al corazón en este momento. Ahora, describe David en los versículos 9 al 11 también una sociedad corrompida. Se da cuenta David que la sociedad corrompida no es solo la de los cifeos. La sociedad corrompida también está cerca de él. Versículos 9 al 11. He visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, y iniquidad y violencia hay en medio de ella. La maldad, versículo 11, está en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Ya no está hablando de la ciudad vecina.
ya está hablando de su ciudad, de su pueblo y de la gente que está a su alrededor. Se ha dado cuenta que el pecado no está lejos, está cerca. Y aquí, en los versículos 12 al 14, llegamos al punto máximo del dolor de David y su expresión. No me injurió un enemigo, yo lo habría soportado, porque ya lo he soportado muchas veces. David estaba acostumbrado con eso, pero fuiste tú. Entonces el dolor aquí alcanza su punto más alto cuando David reconoce que no ha sido herido por un enemigo lejano, sino por un amigo cercano. Alguien con quien incluso compartía adoración. Estaban juntos en la casa de Dios, versículo de número 14. Andábamos en amistad en la casa de Dios, fijaros, en la casa de Dios. Iban juntos al templo. A ver, ¿cómo aplicamos esto aquí? Que nos podemos ver aquí, vamos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra realidad? Podemos ver aquí. Exacto. Lo mismo que nos sentamos uno a la vida del otro. Con eso no quiero decir que no debemos fiarnos unos de los otros. Ojo. Sí que debemos. Pero que tampoco debemos huir de la iglesia, pues cuando seamos defraudados por alguien que no pensamos que debería ser defraudado. Al fin de cuentas, nuestra confianza final está en Dios. David no dejó de ir a la casa de Dios porque el que iba consigo no andó bien. Lo lamentó y fue demasiado duro para él. Pero seguimos la vida de David y David seguía yendo a la casa de Dios porque iba a adorar a Dios. Una lástima que el que estaba antes no está más. Pero David sigue lo suyo. Entonces aquí está el punto, ¿no? De alguna manera, queridos, esta también es la experiencia. Bueno, os pregunto, ¿cómo relacionamos estos dos salmos con Cristo? Con Cristo. Jesucristo vino por los demás, ¿vale? Los demás vamos a decir, lo crucificaron, pero también sus propios discípulos lo abandonaron. La experiencia de David fue la experiencia de Jesús. Así es. Perseguido por los de fuera Y abandonaron por los de dentro. y traicionado por el de dentro. El que comía en su plato. El que comía en su plato, dijo Jesús en la última cena. ¿Quién te traicionará? Alguien me traicionará, dijo Jesús. Alguien me entregará a los enemigos, dijo Jesús en la última cena. Y Pedro y los demás, ¿pero quién? El que toma conmigo el bocado. Del pan mojado. El pan mojado. Están comiendo, ¿vale? Judas, que estaba a su lado, que caminó con él 3 años, que era su conocido. Igualito Job también. Job fue traicionado por su esposa, le decía, fue puesto Job a prueba, ¿no? Y cuando pierde los ganados, pierde su riqueza, incluso fue con una enfermedad de la lepra, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere. Pero Job no, Job fiel, adorando a Dios hasta el último. Exactamente. Entonces vemos aquí que la experiencia de David es la misma de Jesús y de muchos otros. Y será la nuestra también. En ocasiones. Ojalá no, pero puede ser la nuestra también. ¿Qué pasa? Que Y cuando sea la nuestra, cuando sea nuestra experiencia, no pensemos que somos la persona más angustiada del mundo, que Dios no ha sido justo con nosotros y que somos la peor víctima. Ha pasado con David, con Job, ha pasado con muchos otros, ha pasado con Jesús y ya está.
es nuestra Incluso para experiencia. nosotros. ¿Ah? Incluso vamos para nosotros. Exacto. Entonces, en lo último de los versículos del Salmo 55, versículos 16 al 23, ¿no? David tomó una decisión espiritual en medio de ese dolor, en medio del dolor que sufría, en medio a la angustia que estaba pasando, él tomó una decisión. ¿Cuál es su decisión? Versículo 22. Descansar en el Señor. Quiero ir, quiero tener alas para ir al desierto. Estoy angustiado, estoy sufriendo, esto, aquello me ha pasado. Pero a fin de cuentas, echaré mi carga Sobre el Señor. sobre el Señor. Y Él me sostendrá. Dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá. No dejará caído al justo para siempre. Dios lo levantará. Entonces, echa, el famoso versículo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, resume la teología práctica de este salmo de alguna manera. Dios no promete ausencia de problemas, sino sustento fiel. Dios no promete ausencia de angustias, sino que si echamos sobre Él nuestra carga, Él no nos dejará caído para siempre, sino que nos levantará. ¿Cómo lo aplicamos aquí para ir terminando, no? Una aplicación cristocéntrica, por así decirlo, es decir, una aplicación pensando en los días actuales y pensando en Cristo, es la que hemos dicho. Jesús vivió plenamente las experiencias descritas en estos salmos. Fue perseguido injustamente y traicionado por uno de sus amigos más cercanos. En la cruz llevó Cristo nuestras cargas de forma definitiva. El texto habla de echar sobre Él nuestras cargas. Cristo llevó nuestras cargas en la cruz de forma definitiva. Por eso el creyente puede confiar en que no está solo en su sufrimiento. Jesús padeció lo mismo. Tomó nuestras cargas sobre Él y venció a todo. Entonces, para la iglesia de hoy, para nosotros, estos salmos nos llaman a ser una comunidad donde el dolor puede expresarse. Eso es lo primero. La traición puede ser sanada. Sí puede. Y la carga puede ser compartida delante del Señor. Entonces, debemos aprender a orar con honestidad delante del Señor, ¿no? Incluso oraciones de lamento, expresando emoción y angustia y dilemas que estamos viviendo. Pero a la vez recordando que Dios es nuestro ayudador y sustentador. Que si echamos nuestras cargas sobre Él, Él no nos deja caído. De esta manera podemos descansar en la gracia de Dios aún en medio del dolor, sabiendo que estas experiencias de David, de Job, de no sé más quién, y del mismo Jesús, y de muchos otros que vinieron después de Jesús, de Pablo también, gente que se fue con él en viajes y que ya después no estaba con él. No me acuerdo su nombre, pero Pablo decía, no, era uno de los nuestros y ya no. Entonces, desgraciadamente, infelizmente, gente que parece pero no. Y claro, de ese tipo, desgraciadamente, hay hasta el día de hoy. Y eso es lo que aprendemos con este salmo. Enemigos de fuera, enemigos de dentro. Sentimientos encontrados por ataques de fuera, sentimientos encontrados aún peores por ataques de dentro. David lo recoge todo y echa su carga sobre el Señor y descansa en el Señor, confiado. Amén, queridos.